Recientemente, a principios de mayo de 2021, hemos sido testigos de un nuevo episodio de violencia entre palestinos e israelíes. De más está decir que es el enfrentamiento más conocido de los tantos que hay en el Medio Oriente. Siendo así este escenario, ¿no te has preguntado alguna vez por qué se enfrentan árabes e israelíes? ¿Por qué los conflictos internos en Siria y el Líbano? ¿Por qué fue la primavera árabe? ¿O por qué el Medio Oriente quedó dividido en la forma en que lo conocemos actualmente? Esta y muchas otras dudas más que seguro tienes en mente serán resueltas en el recorrido que haremos a continuación por la historia del Medio Oriente contemporáneo. Te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Alfredo Cantillo, quien será tu guía en este recorrido histórico que abarcará desde el declive del Imperio Otomano en el siglo XIX hasta los eventos posteriores al final de la Primera Guerra Mundial. Primero te hablaré del objetivo que alcanzarás cuando finalices este curso, y no es otro sino el comprender los procesos que rodearon el surgimiento del Medio Oriente moderno, de acuerdo al devenir y a los contextos históricos que más influyeron en su formación. Nuevamente te doy la bienvenida a este curso. Quiero también puntualizar que los enfrentamientos religiosos e ideológicos serán una constante a lo largo del curso. Por eso, una labor que nos involucra a ti y a mí será la de comprender, en lugar de juzgar, incluso aquello que nos puede resultar muy difícil de digerir. Lo fundamental para todos nosotros es que debemos reflexionar sobre los hechos que te presentaré sin que eso signifique perdón u olvido. Con todo el escenario listo, daremos inicio a este recorrido histórico. Esta primera sesión es apenas un abrebocas para todo el material que abordaremos a lo largo del curso. Así que de inicio hay que puntualizar qué es el Medio Oriente y qué territorios comprende. Igualmente hay que resolver otra duda: ¿a partir de qué momento se considera la modernidad en el Medio Oriente? Aquí les presento un mapamundi para que se ubiquen espacialmente. Como verán, el término de Medio Oriente no es evidente en sí mismo. Si nos fijamos en esta región desde Estambul, el Cairo o el corredor sirio-palestino, esto no es el medio ni está al oriente de nada. En cambio, sí es el Medio Oriente si lo miras desde París, Londres o Washington. Es un concepto que tiene sentido para quienes observan la región desde Occidente. Entonces, sí es el Medio Oriente que está en camino hacia el lejano Oriente. Pero a pesar de que el término fue establecido por Occidente, y por muy irónico incluso hasta anecdótico que parezca, todos los pueblos del Medio Oriente utilizan esa palabra para describir la región en la que habitan. En árabe, en turco, en persa o en hebreo, esta región es llamada por esos mismos pueblos el Medio Oriente. El término fue creado en realidad por un historiador naval estadounidense llamado Alfred Thayer Mahan, quien lo utilizó para un artículo periodístico llamado The Persian Gulf International Relations para The National Review, publicado en septiembre de 1902. Lo interesante aquí, para reflexionar, es el hecho que una expresión creada por un extranjero haya sido finalmente adoptada por los pueblos locales, y esto no es más que un indicio de la enorme influencia que Occidente ha tenido en la creación de este Medio Oriente moderno. Incluso algo tan simple como el tiempo se define en esta región de acuerdo con el calendario occidental gregoriano. Y seguro te estarás preguntando, ¿pero no hay otros calendarios? Y en realidad sí los hay. Tenemos calendarios musulmanes y judíos, pero la vida cotidiana en los países de Oriente Medio no se rige por estos calendarios, sino más bien por el calendario cristiano occidental gregoriano. Por lo tanto, de entrada, la primera conclusión que tenemos en este curso es que tanto el tiempo como el espacio en el Oriente Medio han sido definidos por extranjeros de potencias occidentales. Entonces, ¿dónde está exactamente este Medio Oriente moderno? ¿Cuáles son los países que están incluidos en Oriente Medio? Normalmente, aunque hay varias definiciones de lo que es el Oriente Medio, una manera de verlo es de acuerdo con la definición que incluye a todos los países árabes, es decir, aquellos que hablan como principal lengua el árabe sin distinción étnica, es decir,
desde Marruecos al oeste hasta los países del Golfo como Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Y también incluye a los países no árabes, de los cuales hay tres: Turquía, Irán e Israel. También se han creado otros Medio Orientes como conceptos en los últimos tiempos. Tenemos a este Medio Oriente tradicional que ven en el mapa oscureciéndose. Luego tenemos el llamado Medio Oriente ampliado, que abarca desde Marruecos y Mauritania, incluye a Somalia en el Cuerno de África, llegando a países más al oriente como Afganistán y Pakistán. Por último, encontramos también otro grupo de estados en las praderas del Turquestán, que abarca a las antiguas repúblicas soviéticas de Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán y Azerbaiyán. Para efectos del curso, estaremos centrándonos básicamente en el Medio Oriente tradicional. Este Medio Oriente moderno, este espacio tan cambiante bajo el impacto de Occidente, durante el siglo XIX pasó por periodos muy importantes de reformas. La primera será un conjunto de reformas que cambiaron a la Sublime Puerta de manera muy significativa, y una reforma conocida como la Tanzimat. La segunda está a cargo de pensadores islámicos que buscaron unas formas y puntos medios entre la ciencia occidental, la filosofía y la religión islámica. Era visto como una manera de adoptar el estilo occidental pero sin perder su identidad. Y como resultado de estos movimientos de reforma van a surgir nuevas ideas, siendo el nacionalismo una de las más importantes. En ese contexto hay que aclarar que el Imperio Otomano nunca fue visto por los árabes como un conquistador extraño o extranjero, sino como una autoridad musulmana legítima. Se va a poner en tela de juicio la dominación turca con el surgimiento del nacionalismo árabe ya al final de la Primera Guerra Mundial. La razón: el compromiso entre las ideas nacionales secularistas y la identidad islámica. Después de la guerra de 1967, la política en el Medio Oriente estuvo regida por dos tendencias dominantes. Una fue la aprobación final de los estados árabes en el orden establecido, es decir, que era más legítimo hablar ahora de los intereses particulares de cada estado árabe y no de un frente común. La otra fue el renacimiento del islamismo radical, un movimiento que esencialmente está reexaminando el proceso de modernización de los últimos años en un esfuerzo por promover una ruta alternativa a la modernidad. Y ya para cerrar esta sesión introductoria, les hablaré precisamente de la modernidad y los problemas que enfrentamos los historiadores con las periodizaciones. Es muy común y habitual para la historiografía de Oriente Medio comenzar la era moderna en 1798. La razón: la invasión de Napoleón a Egipto. Aunque eso trae un problema: suponer que la era moderna en Medio Oriente fue a través de influencia europea. Esta idea ha sido lógicamente cuestionada a lo largo del tiempo, por lo que les mostraré algunas alternativas para entender mejor la temporalidad y modernidad en el Medio Oriente. Uno de estos caminos es analizar el declive del Imperio Otomano, quien llegó a su apogeo durante el período del sultán Solimán el Magnífico, y luego de su muerte en 1566 va a comenzar un declive paulatino de unos 350 años. Igualmente, eso no quiere decir que era una sociedad inactiva y estancada resucitada por la invasión occidental. En Oriente Medio, mucho después del siglo XVII, tenemos la presencia de ciudades cosmopolitas de gran comercio con Occidente y Oriente. Por tanto, no era para nada una sociedad estancada. Lo que sí es cierto es que, a partir de 1683, ante el fracaso del asedio de Viena, el Imperio Otomano estuvo en una constante contracción territorial, aunque solo en parte de Europa y no en todos sus territorios europeos. La manera correcta de interpretar este declive es una cuestión de contracción relacionada con la antigua grandeza del imperio. No fue un declive total y repentino. También empezaba a denominarse al Imperio Otomano como el enfermo de Europa. Sin embargo, gozaba de una legitimidad islámica incuestionable. Incluso, cada vez que las rebeliones en el imperio derribaron al sultán gobernante, la legitimidad del imperio permaneció intacta. También es cierto que en el siglo XIX las dificultades del imperio fueron más visibles y ahora sí, la invasión napoleónica puede ser vista como un ejemplo. Pero además hay que considerar que a lo largo del siglo XIX se fueron dando levantamientos nacionalistas, sobre todo en los cristianos de los Balcanes,
griegos, serbios y búlgaros gradualmente se fueron separando del Imperio Otomano. También va a influir que durante ese mismo siglo el avance y la ventaja occidentales en ciencia y tecnología fueron enormes si se compara con la situación de la Sublime Puerta. Entonces, ¿todo comenzó con Napoleón o no? ¿Cuál es la correcta periodización de esta era moderna o contemporánea en el Medio Oriente? Bueno, como se pueden imaginar, el problema es mucho más complejo. Se puede argumentar que la aportación europea impulsó un proceso que ya había comenzado. Quizás de no haber sido por el impacto occidental, es muy probable que en el Medio Oriente se habría establecido su propio modelo de modernidad. Asimismo, no existe realmente una periodización alternativa. Como gente de historia nos podemos cuestionar si todo comienza con Napoleón. Sin embargo, es compleja también la respuesta a la pregunta de si no es con Napoleón, entonces, ¿cuándo comienza exactamente la modernidad en el Medio Oriente? El resultado final de este debate podría ser llegar a una conclusión equilibrada que diría más o menos así como ven en pantalla. Lo que quiere decir que esta interacción colonial, con todos sus negativos obvios, creó una medida sin precedentes de cambio acelerado en la política, economía y tal vez lo más importante, en el ámbito de las ideas en contra de las tradiciones. Y con esa frase damos fin a la primera sesión. Espero que haya sido de tu agrado y los espero en un próximo video. Saludos.